El poder no se da, se toma. Mientras la mayoría de los filósofos pasaron siglos debatiendo cómo debería ser el mundo, un hombre se centró en cómo funciona realmente. En verdades incómodas, hoy exploramos a Niccolò Machiavelli. Él despojó las pretensiones morales para revelar la cruda mecánica del control humano. Sus ideas fueron tan perturbadoras que su nombre se convirtió en sinónimo de astucia malévola. Sin embargo, hoy, sus técnicas moldean silenciosamente la política, los negocios e incluso tus relaciones personales. Lo que Machiavelli descubrió no es solo cómo los gobernantes controlan naciones, sino cómo los seres humanos pueden ser guiados, influenciados y, sí, manipulados. Hoy exploraremos la sabiduría prohibida que los poderosos no quieren que entiendas, la mecánica real del control que ha permanecido sin cambios durante 500 años. Parte 1. La verdad sobre la naturaleza humana. La genialidad de Machiavelli no residió en crear tácticas de manipulación, sino en ver a la humanidad claramente, sin ilusiones. Mientras sus contemporáneos describían a los humanos como deseaban que fueran, Machiavelli describió a las personas como realmente son. Los hombres son tan simples y se dejan dominar tanto por sus necesidades inmediatas que el que engaña siempre encontrará a quien se deje engañar. Esta observación forma la base del pensamiento maquiavélico. Las personas responden principalmente al interés propio y a las preocupaciones inmediatas, no a principios abstractos o consecuencias lejanas. La sabiduría convencional nos dice que los humanos son seres racionales y consistentes que toman decisiones basadas en una cuidadosa consideración. Machiavelli sabía que no era así. Observó que las personas son impulsadas principalmente por dos fuerzas, el miedo y el interés propio. La mayor parte del comportamiento humano, independientemente de cómo se racionalice, surge de estos dos motivadores gemelos. Esto no es cinismo, es realismo. Cuando eliminas las sutilezas sociales y las justificaciones morales, el comportamiento humano se vuelve notablemente predecible. La gente elige consistentemente la autopreservación sobre los principios. Favorecen los beneficios inmediatos sobre las ventajas a largo plazo. Siguen la fuerza y abandonan la debilidad. Considera con qué facilidad cambia la opinión pública cuando cambian las circunstancias. La misma población que exige la guerra después de un ataque protestará por la paz cuando aumenten las bajas. El empleado que elogia la gerencia en público los critica en privado. El amigo que promete lealtad eterna desaparece cuando apoyarte se vuelve inconveniente. Machiavelli no juzgó esta inconsistencia humana. Simplemente la reconoció como el terreno sobre el cual opera el poder. Comprender este terreno te da un mapa del que otros carecen. Su visión más profunda fue que la moralidad misma es en gran medida performativa en lugar de sustantiva. Todos ven lo que aparenta ser, pocos experimentan lo que realmente eres. Esta brecha entre la apariencia y la realidad crea el espacio donde prospera la manipulación. La gente juzga a los demás principalmente por las apariencias y los resultados, no por las intenciones o los métodos. Por eso, la apariencia de virtud es a menudo más importante que la virtud misma. El líder que mantiene una imagen pública de honestidad mientras en privado toma atajos, típicamente tendrá más éxito que uno que es realmente honesto pero parece débil o indeciso. Esta verdad se extiende más allá de la política a la vida cotidiana. El colega que anuncia a gritos sus contribuciones a menudo es más valorado que el trabajador silencioso que realmente impulsa los resultados. La pareja romántica que hace grandes gestos a menudo se percibe como más amorosa que la que brinda un apoyo constante y discreto. Al comprender la brecha entre la percepción y la realidad, obtienes una ventaja crucial, la capacidad de moldear las percepciones en lugar de simplemente reaccionar ante ellas. Este es el primer principio del control maquiavélico, no manipular a las personas contra su naturaleza, sino trabajar con la naturaleza humana tal como existe realmente. Parte 2. Miedo vs. Amor. La mecánica del control. Machiavelli planteó una pregunta que todavía resuena. ¿Es mejor ser amado que temido, o temido que amado? Su respuesta fue inequívoca. Si no se puede ser ambas cosas, es mucho más seguro ser temido que amado. Esta visión contraintuitiva desafía nuestra comprensión convencional del liderazgo y la influencia. Se nos dice que inspirar amor y lealtad es la forma más elevada de liderazgo. Machiavelli reconoció que, si bien ser amado es ciertamente ventajoso, también es peligrosamente inestable. El amor depende de la obligación, y los hombres son generalmente ingratos, volubles, simuladores, ansiosos por evitar el peligro y codiciosos de ganancias. Cuando el interés propio entra en conflicto con el afecto,
El interés propio casi siempre gana. El subordinado que dice amar a su líder a menudo lo abandonará cuando surja una mejor oportunidad. El amigo que profesa lealtad eterna a menudo desaparecerá cuando esa lealtad se vuelva costosa. El miedo, por el contrario, proporciona una base más fiable para el control. El temor se mantiene por miedo al castigo, el cual nunca te abandona. Mientras que el amor se retira en el momento en que se vuelve inconveniente, el miedo permanece constante. La gente puede dejar de amarte, pero rara vez deja de temer las consecuencias negativas. Esto no significa gobernar mediante el terror o la crueldad. Machiavelli hace una distinción crucial entre miedo y odio. Un príncipe debe inspirar temor de tal manera que, si no se gana el amor, evite el odio. El miedo se vuelve contraproducente cuando se transforma en odio, que motiva activamente a las personas a buscar tu caída. La forma más efectiva de miedo no es el miedo a la violencia aleatoria, sino el miedo a las consecuencias consistentes. El líder que castiga arbitrariamente crea odio. El que aplica reglas claras crea un miedo productivo. Esta dinámica se extiende mucho más allá del liderazgo formal. En las negociaciones, la persona que puede amenazar creíblemente con retirarse tiene poder sobre la que está emocionalmente invertida en el acuerdo. En las relaciones, la pareja que necesita menos la relación a menudo controla sus términos. En los grupos sociales, aquellos que pueden otorgar o retirar la aprobación tienen influencia sobre aquellos que anhelan la aceptación. La aplicación es clara. Para mantener el control, establécete como alguien que puede impactar los resultados de otros, positiva o negativamente. Haz que los demás dependan de ti más de lo que tú dependes de ellos. Crea circunstancias donde alinearse con tus intereses se convierta en el camino de menor resistencia para los demás. Parte 3. La gestión de la percepción. Todos ven lo que aparenta ser, pocos experimentan lo que realmente eres. Esta idea forma la piedra angular de la gestión de la percepción maquiavélica, el cuidadoso cultivo de la imagen pública separada de la realidad privada. Machiavelli reconoció que la gente juzga principalmente por las apariencias. La sustancia real del carácter importa mucho menos que cómo se percibe ese carácter. Esto crea un poderoso punto de apalancamiento para cualquiera que busque influir en los demás. Controla la narrativa, controla la percepción, controla el poder. El primer principio de la gestión de la percepción es la virtud selectiva. Un príncipe debe parecer piadoso, fiel, humano, íntegro y religioso, e incluso serlo. Pero debe tener el ánimo dispuesto de tal modo que, si es necesario no serlo, pueda y sepa adoptar la cualidad contraria. Esto no es mera hipocresía. Es adaptación estratégica. Ninguna virtud sirve en todas las situaciones. La misericordia puede envalentonar a los enemigos. La honestidad puede revelar ventajas estratégicas. Defender cada virtud en todo momento conduce inevitablemente a la derrota en un mundo donde otros no comparten ese compromiso. La solución es cultivar la reputación de virtud, manteniendo la flexibilidad para actuar de otra manera cuando sea necesario. Esta dualidad, aparentar ser consistentemente virtuoso mientras se practica selectivamente la virtud, crea la máxima libertad de acción minimizando el daño a la reputación. El segundo principio es la acción simbólica. Machiavelli notó que la mayoría de la gente juzga por el resultado en lugar del proceso. Unas pocas acciones simbólicas visibles a menudo pesan más que un comportamiento consistente en la formación de la percepción. El político moderno que organiza una única visita publicitada a una zona de desastre a menudo recibe más crédito que uno que implementa silenciosamente ayuda efectiva a largo plazo. El gerente que reconoce públicamente el logro de un empleado a menudo parece más solidario que uno que brinda asistencia constante no publicitada. Al comprender esta tendencia, puedes invertir estratégicamente en acciones de alta visibilidad que moldeen la percepción ampliamente, en lugar de distribuir el esfuerzo de manera uniforme en todas las actividades. La apariencia de virtud, desplegada estratégicamente, a menudo produce mayores rendimientos que la virtud practicada consistentemente pero mal mostrada. El tercer principio es el control de la información. El príncipe que crea una falsa impresión de sí mismo y oculta sus verdaderos objetivos, siempre encontrará gente que se deje engañar. Al controlar lo que otros saben, moldeas lo que creen. Esto no significa necesariamente mentir, lo que conlleva el riesgo de una exposición catastrófica, sino más bien un énfasis selectivo y una sincronización estratégica de la verdad. Resaltar la información favorable mientras se minimizan los hechos desfavorables, publicar noticias difíciles en momentos de distracción,
Empaquetar verdades incómodas dentro de narrativas más grandes y atractivas. La industria moderna de las relaciones públicas opera enteramente bajo estos principios maquiavélicos, elaborando cuidadosamente la percepción a través de la gestión de la información. Los manipuladores más efectivos no son aquellos que fabrican la realidad, sino aquellos que la presentan selectivamente para servir a sus propósitos. El cuarto principio es la representación delegada. Los príncipes deben encargar a otros la ejecución de las medidas que puedan acarrearles odio y reservarse para sí la concesión de gracias. Al asociarte personalmente con acciones positivas mientras te distancias de las negativas, moldeas cómo las personas experimentan tu influencia. Esto explica por qué los líderes efectivos a menudo entregan personalmente las buenas noticias mientras hacen que los subordinados comuniquen las malas noticias. ¿Por qué se asocian directamente con los éxitos mientras atribuyen los fracasos a las circunstancias o a los subordinados? Esto no es mera autoprotección. Es una gestión estratégica de la percepción que preserva su capacidad para liderar eficazmente. Para aquellos que encuentran estas tácticas perturbadoras, recuerden, Machiavelli no las inventó. Simplemente describió lo que los detentores de poder exitosos siempre han hecho. Comprender estas mecánicas no te obliga a emplearlas, pero la ignorancia de ellas te hace vulnerable a quienes sí lo hacen. Antes de continuar explorando las ideas de Machiavelli sobre el mantenimiento del control, quiero invitar a aquellos de ustedes que encuentran valor en esta exploración filosófica a suscribirse al canal Verdades Incómodas. Examinamos regularmente estas profundas ideas filosóficas que la mayoría de los creadores de contenido no tocarán. Ahora continuemos con algunas de las ideas más prácticas de Machiavelli. Parte 4. La caja de herramientas del príncipe, tácticas prácticas. Más allá de sus principios generales, Machiavelli describió enfoques tácticos específicos para ganar y mantener el control. Estos forman una caja de herramientas práctica para la influencia que sigue siendo notablemente efectiva 500 años después. La primera herramienta es la generosidad estratégica. Los hombres olvidan más fácilmente la muerte de su padre que la pérdida de su patrimonio. Machiavelli entendió que los intereses materiales a menudo superan las consideraciones emocionales o morales al motivar el comportamiento. Al proporcionar beneficios estratégicamente a otros, creas tanto gratitud como dependencia. La palabra clave es estratégica. La generosidad debe ser visible, memorable y claramente atribuida a ti personalmente. La generosidad anónima o sutil construye poca influencia. Los beneficios también deben crear una alineación continua entre los intereses del receptor y los tuyos. Esto explica por qué los líderes efectivos se aseguran de que sus equipos sepan exactamente a quién agradecer por bonificaciones, ascensos u oportunidades. Porque los políticos enfatizan los beneficios específicos que han asegurado para sus electores. Porque los networks inteligentes hacen favores que los posicionan como recursos continuos en lugar de ayudantes de una sola vez. La segunda herramienta es la clemencia calculada. A los hombres hay que halagarlos o aniquilarlos, pues se vengan de las ofensas leves, pero de las graves no pueden. Así que la ofensa que se haga al hombre debe ser tal, que le resulte imposible vengarse. Al tratar con la oposición, las medias tintas a menudo crean los peores resultados. O conviertes completamente a los oponentes en partidarios a través de una generosa reconciliación, o eliminas por completo su capacidad para oponerte. Esto explica por qué los líderes efectivos o perdonan completamente y reintegran a los empleados que han cometido errores o los eliminan por completo, en lugar de mantenerlos en posiciones disminuidas donde el resentimiento se agrava. Porque los negociadores inteligentes o alcanzan un acuerdo integral o se retiran limpiamente en lugar de conformarse con arreglos parciales que dejan agravios activos. La tercera herramienta es la crisis fabricada. Nunca desperdicies una buena crisis, es la formulación moderna de la idea de Machiavelli de que la disrupción crea oportunidades para la consolidación del poder. Durante tiempos normales, las estructuras de poder existentes resisten el cambio. Durante una crisis, la gente acepta medidas que de otro modo rechazaría. Esto no significa necesariamente crear problemas artificiales, sino reconocer las disrupciones naturales como oportunidades para implementar los cambios deseados bajo el estandarte de la necesidad. El líder que ha preparado cambios de antemano puede introducirlos durante periodos turbulentos, cuando la resistencia se debilita por la incertidumbre y el miedo. La cuarta herramienta es la alianza estratégica. El príncipe debe ser el único de quien se esperen favores. Al posicionarte como la puerta de entrada a los beneficios,
te aseguras de que otros deban pasar por ti en lugar de evitarte. Esto crea tanto apalancamiento como ventaja informativa. En contextos organizacionales, esto significa estructurar procesos para que las aprobaciones, recursos u oportunidades fluyan a través de ti. En contextos sociales, significa convertirte en el conector que presenta a las personas oportunidades en lugar de ser el punto final de tales redes. Cuanto más te conviertes en el camino hacia lo que otros quieren, más poder ejerces con una fuerza mínima. La quinta herramienta es la consistencia predictiva. Nada hace tan estimado a un príncipe como las grandes empresas y el dar ejemplos singulares de su valía. Al establecer un patrón de predicciones y acciones exitosas, creas un aura de competencia que mejora tu influencia, independientemente de si cada decisión individual es óptima. Esto explica por qué los líderes efectivos a menudo asumen compromisos muy visibles y se aseguran de que se logren, incluso a un costo significativo. La demostración de capacidad y fiabilidad crea una percepción de inevitabilidad en torno a su liderazgo que desalienta la oposición antes de que se forme. Estas herramientas no son teorías abstractas, sino enfoques prácticos observados a lo largo de siglos de dinámicas de poder. Desde las salas de juntas hasta las campañas políticas y las jerarquías sociales, aquellos que aplican intuitiva o deliberadamente estas tácticas maquiavélicas superan consistentemente a quienes las ignoran. Parte 5. El maquiavélico moderno, control sutil en el mundo actual. Machiavelli escribió para príncipes que gobernaban ciudades-estado, pero sus ideas se aplican con sorprendente precisión a los contextos modernos donde la coerción directa rara vez es una opción. Los manipuladores más efectivos de hoy simplemente han adaptado sus principios a los entornos contemporáneos. En entornos profesionales, los maquiavélicos modernos rara vez amenazan o exigen. En cambio, crean entornos donde otros eligen voluntariamente las acciones deseadas. Moldean las estructuras de incentivos en lugar de emitir órdenes. Influyen en la percepción en lugar de controlar directamente el comportamiento. Considera cómo se manifiesta esto en tácticas cotidianas. El intermediario de información estratégico no acapara todo el conocimiento, sino que comparte selectivamente información que moldea las decisiones de otros mientras parece transparente. No mienten. Simplemente enfatizan ciertas verdades mientras restan importancia a otras. Cronometran las revelaciones para obtener el máximo impacto en lugar de la divulgación inmediata. El maquiavélico de oficina no socava abiertamente a los rivales, sino que se asegura de que sus éxitos se atribuyan a la suerte o al esfuerzo del equipo, mientras que sus fracasos reciben atención específica. No difunden rumores, sino que hacen preguntas inocentes que siembran dudas. Estoy seguro de que hay una buena explicación para que el proyecto X haya incumplido su plazo de nuevo. El manipulador social no exige cumplimiento, sino que crea situaciones donde el comportamiento deseado se convierte en el camino de menor resistencia. Aprovechan la presión social en lugar de la autoridad personal. Todos los demás ya han aceptado contribuir. El controlador de relaciones no hace amenazas explícitas, sino que se asegura de que su pareja comprenda las consecuencias del incumplimiento a través de sutiles recordatorios de dependencia. Me alegra mucho haber podido ayudarte con esa presentación profesional. Estas aplicaciones modernas comparten elementos comunes: presión indirecta en lugar de directa, negación plausible, apalancamiento sobre la fuerza y gestión de la percepción sobre el control abierto. El puño de hierro ahora lleva un guante de terciopelo, pero la mecánica subyacente sigue siendo reconociblemente maquiavélica. Lo que hace que estos enfoques sean particularmente efectivos es que operan por debajo de la conciencia. La mayoría de las personas reconocen y resisten la manipulación obvia, pero siguen siendo vulnerables a formas más sutiles que desencadenan respuestas automáticas en lugar de una consideración deliberada. La táctica maquiavélica moderna definitiva puede ser la metamanipulación. Crear la percepción de que las personas están tomando decisiones libres mientras en realidad restringen sus opciones e información para producir decisiones predecibles. Al preservar la ilusión de autonomía mientras dirigen los resultados, los influencers modernos logran el control sin desencadenar resistencia. Esto explica por qué los líderes efectivos a menudo presentan decisiones predeterminadas como procesos colaborativos, por qué los especialistas en marketing crean opciones falsas que todas conducen a la compra, porque los negociadores ofrecen concesiones en puntos menores para asegurar el acuerdo en los principales mientras parecen flexibles. Para aquellos preocupados por ser manipulados, la conciencia proporciona la mejor defensa. Comprender estas mecánicas no te hace inmune a ellas, pero te permite reconocer los intentos de manipulación y tomar decisiones más conscientes sobre cómo responder.
La cuestión práctica no es si relacionarse con tácticas maquiavélicas, sino cómo hacerlo. El rechazo ciego te deja vulnerable. La aceptación acrítica conlleva el riesgo de compromiso moral. El camino intermedio, comprender estas dinámicas sin ser controlado por ellas, ofrece el enfoque más sostenible para navegar en un mundo donde los principios maquiavélicos operan, se reconozcan o no. Conclusión: la ética del pensamiento maquiavélico. Las ideas de Machiavelli provocan una pregunta incómoda. ¿Es comprender la manipulación en sí misma una forma de corrupción? Ver claramente cómo funciona el control conduce inevitablemente a usar ese conocimiento para el interés propio. Su propia respuesta fue más matizada de lo que muchos creen. Un hombre que quiera hacer profesión de bueno en todo momento, fracasará necesariamente entre tantos que no lo son. El mundo contiene a aquellos que usarán estos principios independientemente de los escrúpulos morales. La ignorancia de ellos no crea inmunidad, crea vulnerabilidad. Quizás la visión más maquiavélica es reconocer que el poder en sí mismo es neutral. La mecánica de la influencia puede servir a propósitos nobles o corruptos. Los mismos principios que permiten la manipulación también permiten el liderazgo, la protección y el cambio positivo. La diferencia no radica en las herramientas, sino en los fines a los que sirven. Influencia dirigida hacia el beneficio colectivo en lugar de la ganancia personal. Control ejercido para la protección en lugar de la explotación. Gestión de la percepción que inspira en lugar de engañar. Comprender cómo se mueven los seres humanos, sus miedos, deseos, percepciones y comportamientos, no es inherentemente corruptor. Es simplemente ver claramente lo que siempre ha sido verdad. Lo que importa es lo que haces con esa visión. El propio Machiavelli podría sugerir que la posición más poderosa no es el idealismo ciego ni la manipulación cínica, sino un realismo lúcido unido a una virtud elegida. No porque siempre tenga éxito, sino porque te permite actuar eficazmente en el mundo tal como existe realmente, sin ser ingenuo ni corrupto, sino consciente. Si estas reflexiones te han resultado valiosas y quieres seguir explorando ideas que desafían nuestra comprensión del mundo, te invitamos a apoyar a Verdades Incómodas. Dale me gusta a este vídeo, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún análisis profundo sobre las fuerzas que realmente mueven nuestro mundo.